Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablamos del escándalo que provocó la elección del primer ministro indígena al frente de la Suprema Corte. También abordaremos la furiosa reacción de Estados Unidos con nuevos aranceles. De igual modo tocaremos el tema de la traición abierta del PRI ante Trump y veremos los errores de Morena con los chapulines en Durango. Todo mientras la derecha desata una campaña racista y clasista contra el poder judicial que eligió el pueblo. Aquí les traigo la información. Hoy comenzó una nueva etapa en la historia judicial de México. Y como podemos ver, no tardaron en aparecer las reacciones cargadas de clasismo, racismo y la clásica intervención extranjera. Esto se dio tras confirmarse que Hugo Aguilar Ortiz, un jurista de origen mixteco, fue el candidato más votado por el pueblo para encabezar la Suprema Corte de Justicia, lo que desató un escándalo que exhibe los intereses que por años dominaron el sistema judicial. Nos damos cuenta que este resultado no solo marca un cambio de rostro en la Corte, sino una ruptura directa con las élites que controlaban las decisiones claves. De este modo, lo que debía ser motivo de celebración democrática se ha convertido en un foco de ataques desde medios políticos y hasta el extranjero. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó claramente que según el artículo 94 de la Constitución, el ministro más votado debe asumir la presidencia por los primeros 2 años. No importa si es hombre o mujer. Así quedó asentado y así se respetó. Hugo Aguilar fue el más votado, incluso por encima de partidos completos como el PRI. Y sin embargo, el escándalo comenzó por su origen indígena. En este sentido, Estados Unidos no tardó en reaccionar al respecto, pues se revelaron presiones directas de la Casa Blanca por la llegada de un ministro que, según sus palabras, ya no será funcional a sus intereses. Como podemos ver, su preocupación no es por la legalidad del proceso, sino porque ya no tendrán un poder judicial a modo que les permita seguir explotando los recursos naturales de México ni otorgar amparos a empresas estadounidenses. Nos damos cuenta que esto no es nuevo. Durante años, empresas extranjeras como Cálica, en complicidad con gobiernos anteriores como el de Ernesto Zedillo, obtuvieron permisos para devastar zonas naturales del país. En ese caso, el presidente López Obrador pidió convertir el terreno en un área ecológica y aún así, Estados Unidos reaccionó con molestia. De este modo, los reclamos por parte de Washington se extienden también a mineras canadienses, a empresarios que se han amparado para no pagar impuestos y a la defensa del viejo cártel judicial. En este sentido, es evidente que no les molesta la democracia, sino perder privilegios. Sin embargo, lo más grave fue el tono clasista y racista con el que reaccionaron algunos comunicadores. Frases como indio de Macuspana o burlas por no querer usar la toga tradicional exhiben un desprecio no solo por las raíces indígenas del nuevo ministro, sino por todo un sector de la población históricamente marginado. En este sentido, que el nuevo presidente de la Corte haya decidido usar trajes típicos de gala en lugar de la toga fue usado como excusa para descalificarlo. Por favor. Nos damos cuenta que este tipo de comentarios revelan el verdadero problema de fondo. No soportan que alguien del pueblo llegue al máximo tribunal del país, como su presidente. De este modo, mientras sectores de derecha se escandalizan por la ropa del ministro, el pueblo exige otra cosa: justicia, por fin justicia. En este contexto, Estados Unidos volvió a presionar con medidas económicas. Donald Trump autorizó nuevamente el aumento de aranceles al acero del 25 al 50%, usando como excusa la seguridad nacional, de nuevo. Y como podemos ver, no es coincidencia que lo haga justo después de la elección judicial en México. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard calificó la medida como injusta e insostenible. Señaló que no tiene lógica castigar con aranceles a un país con el que tiene superávit comercial. Nos damos cuenta que estas decisiones no son más que un castigo político que una medida económica real. En paralelo, medios conservadores como el de Ciro Gómez Leiva retomaron antiguas declaraciones de organismos internacionales para deslegitimar la trayectoria de Hugo Aguilar, incluyendo su participación en procesos de consultas indígenas durante el sexenio anterior. Sin embargo, ninguno de estos argumentos justifica los ataques personales ni los intentos de imponer desde fuera a quien debe liderar la justicia en México. De este modo, también revivieron viejas prácticas de desprestigio, ahora con el apoyo de figuras como Rosario Robles, que fue beneficiada en el pasado por el mismo sistema que hoy se intenta transformar. En este sentido, todo indica que el nombramiento de Hugo Aguilar activó las alarmas de quienes estaban acostumbrados a una corte elitista, sumisa al extranjero y alejada del pueblo. Y aún con todo ese ruido mediático, hay una buena noticia para México. Por primera vez, un ministro de raíces indígenas encabezará el máximo tribunal del país. No por compasión, no por cuota, sino por ser el más votado. Eso se llama democracia.
Esa es la transformación judicial que tanto se exigía. En este orden de ideas, mientras el Poder Judicial se renueva con un rostro indígena, desde la oposición en México empieza a verse una rendición sin resistencia frente a las presiones extranjeras. Nos damos cuenta que el PRI fue el primero en confirmar que no moverá un solo dedo para enfrentar a Donald Trump ante los nuevos aranceles de acero. En lugar de defender a México, su argumento fue que se sienten avergonzados por los resultados de la elección judicial. Háganme el favor. De este modo, el PRI decidió deslindarse de cualquier misión diplomática a Washington. Alegan que después de lo ocurrido el domingo pasado, es decir, después de que el pueblo eligiera por voto directo a los nuevos ministros de la Corte, ya no hay equilibrio democrático en el país. Sin embargo, lo que está claro es que esa narrativa solo busca justificar su inacción. En este sentido, el argumento del PRI cae por su propio peso. ¿Qué tiene que ver una elección legal validada por el INE con la política comercial de Trump? Como se puede ver, la decisión de no participar en la comisión que viajará a Estados Unidos solo demuestra una cosa: su incomodidad con lo que ahora el pueblo elige, ¿sí? No la elección de las cúpulas del poder. Al respecto, Trump no se detuvo. Anunció el incremento de aranceles de acero y aluminio mexicano, pasando del 25 al 50%. Lo justificó, como ya lo dije, por razones de seguridad nacional, como si el acero mexicano fuera una amenaza. Y mientras eso ocurre, la derecha en México guarda silencio o se somete a los argumentos de Trump. Nos damos cuenta que no es la primera vez que ocurre esto. Cada vez que el gobierno mexicano toma decisiones soberanas como la reforma judicial, aparecen represalias disfrazadas de medidas económicas. Lo grave es que en lugar de unidad nacional, algunos prefieren ponerse del lado extranjero con tal de golpear al gobierno actual. En este contexto, el canciller Marcelo Ebrard calificó la decisión de Trump como insostenible. Dijo que no tiene lógica imponer un arancel a un producto en el que Estados Unidos tiene superávit, no déficit. En otras palabras, la decisión no es económica, es política. Es un mensaje contra el nuevo Poder Judicial y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. De este modo se confirma lo que muchos ya advertían: Estados Unidos está incómodo con los cambios que vive México, y algunos partidos como el PRI, lejos de defender la soberanía, prefieren plegarse a esa presión. En este sentido, la verdadera división no está entre gobierno y oposición, sino entre quienes defienden al pueblo y quienes defienden a los intereses ajenos de otros países. Ahora bien, Morena también enfrenta sus propios problemas internos. En particular, el caso de Durango encendió las alertas. Nos damos cuenta que aunque se ganó más territorio en número de municipios, el avance fue limitado por el mal manejo de candidaturas. Chapulines, traiciones y oportunismo marcaron esta elección. Como podemos ver, en Durango, Morena había ganado en 2022 solo el 15% de la población, ahora avanzaron al 33%. Sin embargo, los errores en la selección de perfiles provocaron que se perdieran municipios clave. Y no solo eso, también dejaron un mal sabor en la militancia. La gente ya no está dispuesta a votar por quien sea, solo porque se representa el partido. El partido no lo es todo, la persona también cuenta. En este sentido, el caso de Veracruz refleja una historia distinta. Ahí Morena avanzó de 103 a 112 municipios gobernados y aumentó su cobertura poblacional del 60 al 65%, un incremento claro, con figuras mejor posicionadas. Esto demuestra que cuando se escucha al pueblo hay resultados, y cuando se impone a chapulines hay castigo. El pueblo es sabio. Nos damos cuenta que esa es la elección más fuerte que dejó esta elección. Ya no hay cheques en blanco, el pueblo exige congruencia. En este contexto, Morena deberá hacer una revisión interna profunda, porque si no se depura a tiempo, errores como los de Durango se pueden repetir en otros estados. De esta forma, figuras impuestas como Sergio Mayer o personajes que saltan de un partido a otro ya no garantizan nada, al contrario, generan rechazo. Por eso es importante que se escuche a las bases, porque el poder ya no está en las cúpulas, está en la gente, y cuando la gente se harta, vota en consecuencia. En paralelo, los medios tradicionales siguen atacando con todo, desde publicaciones falsas de Animal Político hasta burlas por el nivel académico del nuevo ministro presidente de la Corte. Critican que tenga el ministro perfil como el de Benito Juárez, como si eso fuera algo negativo, denigrante. Sin embargo, el mensaje de fondo es otro: no soportan que alguien del pueblo llegue a una posición de poder. Es importante señalar que mientras se burlan de su vestimenta o de su acento, el pueblo exige otra cosa: resultados. Nos damos cuenta que para quienes han sido víctimas de injusticia durante años, no importa si el juez usa toga o traje típico, lo que importa es que haga justicia. Y eso es lo que está en juego ahora. Al respecto,
La presidenta Sheinbaum también respondió con firmeza, aclaró que no hay nada ilegal en el proceso de elección judicial, que fue supervisado incluso por la OEA, y que el INE deberá corregir errores logísticos cara a 2027, a las elecciones del 2027. Como podemos ver, la presidenta no evade responsabilidades, reconoce fallas, pero define el proceso popular. Y aunque medios conservadores lo atacan, ¿sí? Tanto a Hugo como a la presidenta por hablar del triunfo del movimiento, lo cierto es que fue la ciudadanía quien votó. No hubo imposición, no hubo dedazo, hubo urnas, boletas y votos. Eso es lo que les duele. Nos damos cuenta que por parte de la oposición hay un doble discurso. Critican la baja participación, pero cuando hay mucha la cuestionan. Piden austeridad, pero luego exigen más recursos. Atacan al INE, pero luego lo defienden. En conclusión, nunca estarán conformes porque no les gusta perder el poder. Y para cerrar, hay una buena noticia para México. La transformación judicial ya comenzó. Por primera vez, los jueces, magistrados y ministros no son elegidos por cúpulas, sino por el voto popular. Y aunque eso incomode a algunos, para el pueblo es un avance histórico. Le duela a quien le duela. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darles las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.